Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Loreli Ortiz, soy la administradora de la página Geometría Aplicada del Faro UMA. Agradecemos a las instituciones que nos apoyan a todas las actividades de la página, la Universidad Marista, con el apoyo a las materias de geometría descriptiva y geometría aplicada a la arquitectura, asimismo al Faro, a la Fábrica de Artes y Oficios Tláhuac, que se encuentra a unas cuadras en la colonia Miguel Hidalgo, y a las comunidades que nos escuchan, comunidades cercanas, Colonia del Mar, Colonia Miguel Hidalgo, La Nopalera, asimismo a toda la comunidad cercana que, aunque no es cercana a la zona, es interesada en el tema de la geometría. Asimismo, también hacemos una extensión a los alumnos de Faro Indios Verdes, el nuevo lugar donde se imparte también el taller de bioconstrucción en el Faro Indios Verdes. Igualmente se estará dando un seguimiento a un proyecto en la colonia Gabriel Hernández, ampliación Gabriel Hernández, del otro lado de Santa Isabel Tolá, cercano al metro Gabriel, Gabriel Mancera, cercano a la última estación, Martín Carrera, exactamente, Martín Carrera. Cercano a unos 15 minutos estaremos teniendo otro proyecto. Todos los proyectos de la página van orientados a la geometría y a la construcción alternativa, es decir, a la arquitectura visto de una parte tanto geométrica, muy relacionada con los patrones que llaman sagrados, que pues sí siempre han estado presentes en la iglesia, en muchas religiones, en la mística. La geometría sí es determinante. La geometría viene también del sol, viene de nuestra forma de medir el mundo. Y justamente en este podcast hablaré un poco de la Ciudad de México. En este primer video que haré para la página, será un video corto, ya que me parece que todavía no tenemos mucha capacidad de subir videos de alta duración. Déjenme pongo nuestro cronómetro y así sabremos más o menos el tiempo de esta charla. Vale. Ahorita abordaré el tema de la Ciudad de México, que es el último tema que vimos con los alumnos de geometría urbana en la Universidad Marista. Y me gustó mucho este tema porque nos acercamos a la ciudad desde un punto de vista eh, social, que hablábamos de la revolución, hablábamos de la conquista, y un punto de vista higiénico, que justamente nos tocará tocar en este punto porque hablamos de COVID, hablamos de la situación actual de la confinamiento que estamos viviendo debido a la pandemia de COVID-19 y cómo esto va a afectar y afectará a las casas, al interior y a la ciudad, a la arquitectura, tanto afuera como adentro. Entonces, para poder estudiar un poco mejor y hacer pues nuestras elucubraciones de manera más sensata, de manera con menos miedo y con más seguridad, lo que les propuse fue hacer un análisis de la ciudad desde la conquista, desde la historia de la ciudad en tres momentos críticos. El primero es actualmente la ciudad que estamos viviendo hoy en día, todos, una ciudad sin ciudad, que todos estamos dentro de ella, e irónicamente salir a ella es peligro. La otra era la ciudad durante la revolución, desde los últimos años del porfiriato, con las políticas higienistas que cambiaron drásticamente muchas calles. Y hablamos también de la conquista, de un momento, de una crisis higiénica, social, ideológica, de una crisis fuerte, de una herida fuerte. Una herida que nos dejó un rastro, aunque lo creamos también en nuestros usos y costumbres relacionados con la higiene. Quiero empezar por esa parte. Eh, regresemos 500 años justamente
a este quiebre de la ciudad, de una ciudad que yo les voy a contar su historia, posiblemente en otro podcast, de una ciudad hermosa, una ciudad bella en cuanto a la cuestión ingenieril, en la cuestión de la ingeniería que había sobre sobre el lago, sobre el cuidado con el agua. Había una ingeniería náutica, había una ingeniería de sistemas para controlar la cuenca de México, las partes donde subía el nivel del agua cuando bajaba, había un sistema para controlar tanto la sequía como las inundaciones. Un sistema que se vino a romper y que, aunque se recuerda mucho la herida, que es cierto, es lo que tenemos que aprender, que esa herida se puede también curar por medio de recordar las cosas que son y que debemos rescatar de esa ciudad, de ese pasado, de una sociedad disciplinada. La sociedad prehispánica era una sociedad disciplinada, donde si tú tomabas, te ponías borracho, te podían vender como esclavo, ¿no? Tú perdías tus privilegios. También había unas clases en distinta concepción a las clases sociales actuales, más bien por oficios, como el oficio del guerrero, el oficio de, bueno, la formación de sacerdotes y la formación pues común, ¿no? De un alfarero, de un campesino. Eran estratos también sociales, y la forma que cada estrato determinaba es increíble. Justo vamos a hablar de nuevo de la geometría solar que rige a la Ciudad de México. La Ciudad de México está trazada en base a un fenómeno geológico que sucede, que se llama el fenómeno de la Gran Montaña, a inicios de febrero. Este es el fenómeno que da pie a la traza y a la orientación de la traza de la ciudad. Estamos determinados por una orientación de montañas. Esa hermosa ciudad que fue rota debido a una cuestión militar, también tenemos que entender a la cuestión de los españoles, al trauma de la conquista, como una situación de presión. Cuando se encuentran, por así decirlo, estas dos caras, las caras del yo conocido, de yo que me conozco, yo que vivo en este lugar, con aquello que no entiendo bien qué es, si es un otro como yo, si es igual a mí pero en otro, o si realmente es otro ajeno totalmente a mí, diferente a mí, que no se parece nada a mí, pero que se parece físicamente. Las dos opciones son posibles si ustedes están en este instante, ¿no? Pensemos que de pronto llegan los alienígenas que se parecen mucho a nosotros y nos tenemos que preguntar en cómo somos iguales, en qué sentido somos iguales y en qué sentido somos distintos. Es cuando está este choque de la otredad. En Europa de aquel siglo, la otredad, pues llevaban unos 500 años, más años, toda la Edad Media, siendo atacados por los bárbaros, por los árabes, pues obviamente la concepción de un otro era como de un enemigo. Aquí en América tenemos a la cuestión prehispánica, que no está todavía definida esa cuestión de un ajeno, y la cuestión de que, bueno, ya estos canijos llegan ya con una avanzada, con tecnología mayor, pero si hubiera sido desde el inicio, se hubiera podido hacer un exterminio como se hizo en otras partes de América, que no hubo un diálogo. Este primer diálogo que tienen las sociedades españolas con las sociedades americanas, un diálogo que fue gracias a las intérpretes que, como la Malinche o como otras, seguramente otras mujeres que hablaban las dos lenguas y que servían para poder poner significados en una lengua en la otra, hacer un símil de significados que para la gente que entiende la semiótica entenderá todo lo que este proceso significa. Está el choque, ¿no? Imagínense, ustedes ni siquiera saben si la otra persona es igual a ti o no es igual a ti, si es otro ajeno, no entiendes bien la concepción del otro, y el otro que entiende que pues el otro te puede matar. Tiene una concepción de que el otro puede ser un enemigo. En el momento en el que Cortés se ve presionado por su pro España, porque él se había salido sin permiso de España, que se ve presionado por la corona española, dice, bueno, pues aquí o salgo vivo yo o salgo muerto, ¿no? Y pues salgo vivo yo.
Y si eso es salir vivo, significa tener que aplastar un reino para poderlo tener, por así decirlo, la corona yo, es una actitud muy baja, pero es una cuestión de supervivencia, en que dos sociedades se vieron en, en sobrevives tú o sobrevivo yo. Ambos tenían el cuello asegurado. Si los españoles perdían o si los españoles huían, los iban a matar de todos modos en su España natal. Así que más les valía ser unos conquistadores y ser los conquistadores que fueron unos conquistadores que atacaron por atrás, ¿no? El inicio de la revuelta, los españoles estaban en la ciudad como invitados, por así decirlo, como uno abierto a ellos, abierto al otro. Y cuando Cortés sale de la Ciudad de México para justamente hacer frente a los barcos que vienen de España, decirle, a ver, Cortés, ¿qué pasó, no? ¿Por qué te saliste de España? Y ahora, pues que veniste a cantar aquí, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿qué andas haciendo? Y si no, te regresas. Mira, el cuello asegurado lo tienes. Se queda su comandante. Mi estimado, está en una celebración de nobles en Tlatelolco cuando dice, este es el momento perfecto, ahorita que están distraídos haciendo su ritual, voy yo y los ataco. Es así como definitivamente, además de la masacre que existe ese día en Tlatelolco, es una masacre que hace pocos días se cumplió su aniversario, es el inicio de que nos separamos, de que tú y yo somos enemigos. Y a partir de aquí, la ciudad va a sufrir y no nos hemos podido levantar ni urbanamente y tal vez pues pensemos que social, anímicamente habrá que superar ese trauma. ¿Qué sucedió? Ya no sabemos la historia porque la vivimos, ¿no? Pero imaginemos que la ciudad que tenía un sistema de regulación entre los lagos, de albarradones, que lo entendríamos como presas caminos, que unían extremos, que unían islotes, y que servían para contener las inundaciones o para sostener agua de manantiales durante las secas, en el caso de Xochimilco. Estos albarradones los rompen, entonces el agua salada, se rompe el de Nezahualcóyotl, que se encuentra actualmente por Canal del Norte, entra el agua salada del lago de Texcoco, te contamina el agua y después tienes otro factor que lo tendremos muy presente, la viruela. La viruela, este pequeño organismo que nos afecta y que nos mermó en población, mermó a la sociedad mexica y con esa merma es muchísimo más sencillo vencerla. Tenemos ahí un avance que vamos a tomar muy en cuenta, que es la cuestión de conocimiento. Aunque los españoles desconocían, por supuesto, de dónde venía el origen de esa enfermedad, el desconocimiento a este mal en específico fue lo que hizo que ellos fuera su peor arma, la arma biológica, no poderse defender porque no había un mal semejante con el que pudiéramos asociar en la medicina tradicional que pudiera curar la viruela. Mermó la población, se ensuciaron las aguas y bueno, el final es historia. Entonces, estos dos factores, tienes muchos muertos y tienes agua contaminada. La ciudad que estaba hecha para vivir sobre el agua, en convivencia con el agua, que sin el agua la sociedad también caía, no tenían medio de transporte, si no era con el agua, el exceso de agua pues también los afectaba, y tener una agua malsana fue lo que los destruyó. Pero esta agua malsana no nos duró simplemente 20 años de la conquista. Existen todavía narraciones que cuentan justamente cómo en las riberas o en los costados de la calzada de Tlalpan se podían encontrar todavía cadáveres de caballos, humanos obviamente, y pestilencia. Lo peor es que la gente ya
Tal era el asco que podía hacer popó, pipí al lado, en la calle, y no había problema. Calzada de Tlalpan se convirtió en un eje hediondo, en un eje de pestilencia durante varios años. No era sencillo, con la población mermada, poder alzar y, bueno, primero destruir una ciudad para construir sobre esa otra. Con la sociedad enferma de viruela, con el agua malsana y, bueno, con la crisis ideológica. Este es la primera parte en la que tenemos una ciudad adolorida, una ciudad que tiene un mal, y que su mal principal fue romper los salvatradones. Rompimos la relación con el agua y olvidamos por completo la memoria náutica de la ciudad. Todavía en tiempos del Porfiriato, Canal de la Viga tenía vapores que iban desde la calzada de la Viga, el mercado, hasta Canal de Chalco. 11 horas de paseo. Ustedes saben si se las echan. Actualmente es un río lleno de basura. Pero ¿quiénes somos los responsables? ¿El gobierno nada más? Hablaremos justamente de esto en la tercera parte de este primer podcast. Pero yo digo que los responsables de simplemente recordar lo doloroso y no recordar las cosas importantes y las cosas buenas de la relación y de la ciudad, de la conquista, somos nosotros. Anterior a la conquista había una sociedad que tenía una muy buena ingeniería, tenía todo una base. Si no se nos ha enseñado, es nuestra responsabilidad también investigarlo, porque existen las personas y existen los medios, como agradeceré al creador del blog México Mágico, que tiene uno de los mejores mapas y de las mejores recreaciones de la ciudad, desde cuando eran islotes primitivos hasta la ciudad actual. Existe ese tipo de investigación en nuestra sociedad. Si bien nuestra gobernación no lo va a dar, no esperemos a que las autoridades lo pidan. Nosotros compartámoslo e investiguémoslo y empecemos a crear un discurso de rescate de las cosas buenas, de aquellas cosas que nos dolieron como ciudad y como cultura. Seguiré hablando en la siguiente parte de la ciudad en la colonia. Antes de adelantarme, agradeceré a todos los que están viendo este podcast y les pediré lo compartan, le den like al canal y podamos seguir compartiendo este tipo de pequeños gotas de conocimiento que tenemos acumuladas por tinajas allá adentro. Entonces, continuaré en otro pequeñísimo podcast, no puedo hacerlos más de 20 minutos, pero continuaré con la segunda parte de la historia de la Ciudad de México y sus enfermedades.